Buenas tardes, estamos aquí una vez más en nuestro podcast, que bien lo hemos nombrado Restauradores de Altar. Estamos, como quien dice, reinventándonos constantemente para poderle traerle un contenido de bendición, y al menos esta tarde no traemos una enseñanza como tal, sino que esa enseñanza viene un poquito, digo yo, más sustentada, porque va a ser a través de un testimonio. Entonces, esta tarde, ahí donde está, dele compartir a este mensaje a aquella persona que necesite que el Espíritu Santo, de alguna u otra manera, se han sentido desmotivados, hay cansancio, hay confusión, y que usted quiera compartirlo con alguien que diga, esa persona necesita esa motivación, una palabra que le anime. Yo le invito a que comparta esta transmisión y sea parte de esta hermosa tarde, de recibir con nosotros a la hermana Ivanelia. Ya todos, bueno, estamos aquí, ya yo siento que muchos nos conocen. Yo soy Sujei Méndez, líder de aquí de la Iglesia Impacto de Dios. Estamos en Impacto de Dios Cariari, así aparece también en YouTube. Estamos en Costa Rica, hay gente que nos ve y preguntan a veces, ¿en qué país están? Estamos en Costa Rica. De hecho, voy a acordarme en seguirlo poniendo cada vez el hashtag, ponerle ahí Costa Rica, porque a veces nos preguntan y sí, a veces se nos pasa por alto. Somos una iglesia que Dios ha levantado en Costa Rica. Amén. Y aquí tenemos a la hermana Ivanelia. Ella es líder también de aquí la Iglesia Impacto de Dios. Dios la ha usado en muchas áreas. Una mujer llena de palabra, una adoradora del Señor. Ya tiene una trayectoria, hermanos, que yo aquí no tengo nada que hacer. Una trayectoria, decían los chiquillos, de esas miedo. Algo precioso en el Señor, y vamos a empezar este testimonio, Dios. Amén. Bueno, es un privilegio, ¿verdad?, estar, primeramente los que estamos aquí y los que están allá en las redes también. Yo sé que este testimonio va a ser de edificación, para restaurar también, porque amén, yo sé que a veces hay personas que no creen quizá o tienen minimizado el poder de Dios. Amén. Pero yo sé que Dios va a hacer va a hacer cosas grandes a través de este testimonio. Entonces es un privilegio estar aquí. Yo me gozo de ver, digamos, cómo Impacto de Dios va creciendo, que no nos quedamos, ¿verdad?, así como por fuera, y gracias a Dios por estos programas que Impacto de Dios tiene, ¿verdad? Y ha sido para mí mucha bendición. Hay que evolucionar, decían por ahí. Nosotros en pandemia tuvimos que aprender, y bendecimos a cada persona que de alguna u otra manera han mostrado el cariño, el aprecio, el interés por Impacto de Dios. Es una iglesia que ha surgido de la nada prácticamente en lo que es los medios sociales, porque aquí nadie es experto. Simple y sencillamente decimos, bueno, mira, con esto se proyecta y se acabó. Y lo más lindo es cuando hoy por hoy hay gente aquí donde dice, yo conocí Impacto de Dios porque lo vi en una transmisión, en una prédica que hicieron. Un día eso me daba una señora un testimonio donde decía, me dice, yo veía, dice, una vez una campaña al pastor Adrúbal, la vi a usted, vi a Manuel, en una campaña en Barra del Colorado, y nos conoció por medio de las redes sociales. Ella conocía Impacto de Dios, y cuando le dijo a la mamá de Carito, y le mandamos un saludo, Carito, la familia, doña Onelia, y ella decía, por medio de la transmisión Impacto de Dios, y cuando le dijo a la hija, y le dice, no, ahí anda el pastor, anda en una campaña, anda con la nuera, ahí anda con... Y aquí está la hermana también. Entonces, ahí, y así hay muchos. Sí. Entonces, gloria a Dios por este medio. Recuerden, dele compartir para que esta palabra alcance más vidas y sea de edificación para muchos. Vamos a empezar, Iva. Cuéntenos cómo era Iva antes de Cristo. Bueno, partiendo de ahí, un saludo a la gente de Nicaragua. Ella, nicaragüense. ¡Nicaragua! Nicaragua, sí. Bueno, amén. Bueno, voy a empezar, digamos, ¿cuándo nace Ivanelia? Un poco de mi historia, porque yo sé que yo creo que yo escribiría no sé cuántos libros. Desde que, digamos,
sabemos de que Dios nos toma a nosotros desde que estamos en el vientre de Amén. nuestra mamá. Amén. Y yo ahora, digamos, conociendo a Dios en gran manera, me doy cuenta desde que estaba en el vientre de mi mamá. ¿Por qué? Porque yo nací de una familia humilde, pobre, digamos, pero a pesar de circunstancias que habían, siempre nos crecimos en la unidad. ¿Cuántos hermanos? Nosotros éramos, bueno, 9 hermanos, mi papá y mi mamá, éramos 11, más mi abuelo que se añadía, digamos, a que mi mamá lo veía. Entonces, digamos que éramos 13 en esa familia. Una familia grande. Yo soy la tercera de los 9 hermanos y bueno, yo ahora puedo entender de que yo fui marcada para Dios encontrarme a mí. Él me selló desde que estaba en el vientre de mi mamá. ¿Por qué le digo yo esto? Porque Dios ya ha puesto su gracia sobre mí. Yo crecemos, digamos, ahí como familia, unidos, con circunstancias. La pobreza para nosotros no era ningún desafío porque todo lo que compartíamos para mí era una unidad. Y uno, como niño, uno siempre sabe de que aunque comamos arroz y frijoles, pero somos felices porque está papá y mamá. Amén. Y entonces, en lo que yo crezco, digamos, llego, digamos, a los 16 años, conozco a mi esposo ya, digamos, como novio, primeramente. Y todo eso en Nicaragua. Ajá, todo eso fue en Nicaragua, sí. Aclarar. Conozco a mi esposo a los 16 años y fue ahí cuando ya Dios, me imagino que ya había marcado que nosotros lo veríamos para un plan, porque Dios tiene propósito, sí, y Él ya, digamos, desde pequeño nos traza, desde que estamos en el vientre, nos traza el camino para qué es lo que viene para nosotros. Entonces, conozco a mi esposo y en ese tiempo, digamos, noviamos 2 años y medio, novio nada más de manito y todo eso. De verdad, sí. Vea, oiga, todos aprendemos aquí. De verdad, porque, digamos, cuando yo lo conozco a él, ya yo pienso que Dios nos pone en el camino, porque él venía de una familia disfuncional, mi familia no era disfuncional, pero, digamos, teníamos otras cosas. Pero lo conozco y bueno, llega doña Ángela en el 93, no, en el 91, llega ella a traerse a todos los hijos también, ella tenía 9 hijos, ajá. Llega ella, y bueno, y se los trae para acá, y él, digamos, la nuera ya venía metido entre el grupo de del paquete de ella. Ya estaba el familia, sí, ya era familia. O sea. Ya era parte, digamos, de su familia, entonces viene ella, se va a traer a sus hijos, porque ella ya tenía 2 años estar aquí. Ajá. Y bueno, primeramente mi esposo me dice, no te voy a llevar porque mi mamá se lleva a todos mis hermanos, ella no anda como mucho dinero como para llevarte a vos también, pero yo voy a ir a trabajar. Él tenía 14 años en ese tiempo. Me voy a ir, voy a trabajar y yo te vengo a traer porque yo no quiero dejarte eso desde el novio, ¿verdad? Que el amor y todo eso. El enamoramiento. El enamoramiento completo. Cuando sucede eso, digamos, nos venimos, porque ahí tengo que cortar, ¿verdad? Nos venimos para acá y exactamente, digamos, a los 3 meses, bueno, para mí fue una odisea porque yo corté el cordón umbilical que había de mi mamá conmigo, de mi tierra, de mis hermanos, porque yo era, digamos, como la mano derecha de mi mamá. Usted estaba enamorada, Iva. Sí, definitivamente. Sí, porque sí. Saber que yo amaba a mi mamá. Y estamos hablando hace, ¿en qué año? 33 años. Sí, digamos, o sea, en ese tiempo no había comunicación. Como ahorita, que usted viene y pasó algo ahorita, o que esto, que... Para mí fue algo, una decisión. Estaba bien enamorada. Estaba bien enamorada. Fue una decisión que tuve que tomar porque yo creo, como te digo, en el plan de Dios. Amén. Ahora lo entiendo, amén. Antes no lo entendía, pero me dejé ir, en ese caso era por el amor. Entonces los venimos, bueno, fue un panorama. Perdón, ahí en su familia, creyentes,
No, Ninguno. ninguno, Wow, vea qué lindo cómo trabaja el Señor. ninguno. Vea qué bonito cómo trabaja Dios. Incluso nunca pensé que íbamos La a llegar. misericordia de La Dios, cómo misericordia. se mueve, qué Ajá. lindo. Ujú. Nos venimos para acá y bueno, no les voy a contar, pero fue una odisea porque ya igual el extrañando, dejando todo atrás, todo, ¿verdad? Mi parte de mi familia. Uno en ese tiempo decía, parte de mi corazón quedó allá y yo venirme para acá a conocer otra familia. Y sin saber cuándo pudiera volver. Y sin saber, y también cómo me iba a ir, porque incluso mi mamá, cuando yo me venía, ella no me hablaba, ella estaba brava conmigo porque decía que cómo me iba a ir con un vago, que bueno para nada, y todo el asunto, ¿verdad? Pero gracias a Dios que eso no sucedió, porque cuando nosotros venimos aquí ya Beto vino como al segundo día de haber venido, él empezó a trabajar. Gracias a Dios. Y yo ahí con la familia bueno, con mi otra familia. Sí, sí, sí. Porque ya fue cuando cambié de esa familia, bueno, dejé a mi familia por venirme con esta familia. Bueno, era tanta la desesperación para mí, había vacío, había enojo, había que yo cada nada decía, me voy a largar, me voy a ir. Soledad. No sé qué voy a hacer, pero yo sé que me voy a ir, yo no quiero seguir aquí, yo veía. Quiso devolver. Yo me quise devolver porque para mí yo vivía mejor allá que como estaba aquí. No era lo que esperaba. No era lo que yo esperaba. Yo pensé que ya, los novios le bajan el cielo, las estrellas, la tierra, pero cuando yo llego aquí no era nada de eso. Era todo lo contrario. Entonces yo me sentía como frustrada, como, usted sabe cuando una persona se enoja, se dice, ¿por qué hice esto? Si yo amaba a mi familia, yo amaba a mi mamá, yo dejé a mi mamá. Y me imagino que también se devuelven muchas conversaciones que alguien llegaba y tal vez no quería que usted se fuera y todo eso lo recuerda, como mejor le hubiera hecho caso. Ve, y yo lloraba amargamente. Bueno, pasaron 3 meses. La verdad yo no recuerdo quién me invitó a una iglesia porque en mi cabeza no pasaba ir a una iglesia ni buscar de Dios nada. Ningún tipo de religión. No, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba Impacto de Dios a la par de donde nosotros vivíamos, pero nunca se escuchó bulla ni nada, entonces nunca me llamó la atención ahí. Pero yo me acuerdo que me fui con una muchacha como caminando para el lado del semillero. Yo creo que ella andaba buscando trabajo. Ya teníamos 3 meses de estar aquí. Y pasamos por esa iglesia donde a mí me llamó la atención. Y decir, 3 meses yo fui a la iglesia. Yo recuerdo, fue solita, llegó. Sí, porque nosotros pasamos y yo cuando pasé por ahí, a mí me llamó la atención entrar a ese lugar. Cosa que, como le digo, no pasaba por mi mente ir a una iglesia. La cosa que un día decidí, yo creo que fue un domingo, fue un domingo, me fui y sentí, digamos que ahí yo encontré paz. Yo ahí sentada, me acuerdo que yo lloré amargamente. ¿Por qué? Porque todo lo que venía, digamos, el haber dejado mi tierra, venir a donde una familia que yo no conocía, el trato también, a veces los tratos que te dan las personas. Yo sentí paz en ese lugar. Desde el primer día. Desde el primer momento. Y yo me acuerdo que yo lloré, era un culto glorioso, eran a las 3 de la tarde los cultos en ese tiempo. Y el pastor hacía un llamado. Ahí ya, digamos, ahí ya nace, digamos, la hija de Dios. El pastor Adrúa. No, no era Adrúa, es que yo nací en la iglesia Rosa de Sarón. Rosa de Sarón. Ajá. Aquí en Cariari era quien, Rosa de Sarón. Ajá, era aquí en Cariari, que quedaba por los patines. Oiga. Yo yo nací recuerdo ahí. Que hay una iglesia así. Sí, yo nací ahí. Ah. El pastor se llamaba Sergio Bolaño. Ah. Él, un excelente pastor, sinceramente. Bueno, él hace el llamado y viene y dice él, yo me acuerdo que él andaba con su camisa manga larga blanca y dice, aquella mujer que está allá, tráiganmela. Era usted. Era yo. Cuando llegan los líderes. No sabía nada del poder de Dios, del cómo se movía.
nada, porque incluso yo me Usted dice, ¿para qué me llama? sí, digo yo, ¿para qué me llamas? Si yo lo que hacía, yo tenía paz de estar ahí llorando, imagínate, hasta llorando, yo sentí paz ahí. Sentir el Esa es abrazo. una de las cosas inexplicables de Dios, ¿verdad? Era el abrazo completamente de Dios. Yo siempre he dicho, digo yo, Señor, desde que yo salí de mi casa, él me abrazó, y cuando entré a la frontera para acá, Dios me estaba esperando con los brazos abiertos. Sí, ya le tenía. Pero uno no, en ese momento no entiende nada de eso. Claro. Llega, me llama el pastor, ¿verdad? Y me dice, tráiganla, porque el Señor tiene algo preparado. Fue a los 3 meses de haber venido a Costa Rica. Dios tiene algo preparado para esta mujer. Hoy el Señor te marca tu vida, marca tu camino, y te va a marcar, porque hoy es el día que el Señor te abraza. Y comenzaron a orar por mí. Y en esa oración yo me acuerdo que yo pegaba gritos, nunca me sentí tan libre de pegar tantos gritos, y lloré. Yo lloraba y lloraba y lloraba, y en eso que en una de esas dice, él se me acerca y comienza a ministrarme. Y me dice, hay una palabra, me dice, que el Señor trae para tu vida. En ese momento no me dice el versículo, pero me dijo la palabra. Ajá. Que de tierra lejana Él me había traído a Costa Rica para marcar mi vida y mi descendencia. Y usted nunca había entrado a esa iglesia, no conocía al pastor, no conocía. Y usted se quedó, ¿cómo sabe este señor que no soy de aquí? No, eso decía yo, o sea, para mí era de loco, porque era primera vez esa experiencia. Perdón, ¿verdad? Pero cuando uno es del mundo, uno critica a los hijos de Dios. Ajá. Nosotros vivíamos, a la par, no conocemos nosotros vivíamos a la par de una iglesia. Ajá. Y nosotros siempre hemos sido una familia como muy escandalosa. Nosotros nos reímos en carcajadas, y cuando esa iglesia ministraba, eran aquellos berridos hablando en lengua, y decía, esos locos. Y mi mamá siempre nos dijo, esos locos, nunca, cuadrito un día se van a ir a meter ahí, porque a veces los cristianos, ¿verdad?, andaban evangelizando, lleguen, va a haber comida, y usted sabe que donde le dicen que hay comida, ahí va todo. Y ni aun así nunca fuimos a ese lugar, pero nosotros decíamos que era de loco. Hasta ahí no entendíamos hasta cuál magnitud de loco. Y me dice él, ¿verdad?, el pastor, ya siguiendo con lo que el pastor me decía, porque de tierra lejana te traje y te voy a marcar, y vas a para marcar a tu descendencia. Y viene y me dice, y se queda él así hablando, ¿verdad?, y en lenguas, y yo lloraba como nunca. Me dice, y el Señor te tiene un regalo. Un regalo, ¿verdad? Porque ya ahí yo como que había mermado el llanto, pero él seguía hablando y dándome palabra y todo lo demás. Y me dice, el Señor te tiene un regalo, extiende tu mano. Porque hoy el Señor, y vea, yo estiro la mano sin conocer de Dios, sin aceptarlo tampoco, porque ahí todavía no lo había aceptado. Extiende tu mano, me dice. Hoy el Señor te pone unas llaves, y son las llaves de tu casa. Por lo que usted clamaba también. En ese momento para mí, como te digo, era de loco, porque una casa, y me voy atrás donde estábamos viviendo, estábamos arrimados a una casa que le habían prestado, ahí era de los trabajadores, pero ahí doña Ángela trajo a toda su prole, ¿verdad? Una casa, me quedo yo con una casa. La cosa es que cuando él dice que extienda mi mano, yo extiendo mi mano. Vea, y delante de Dios yo vi como una mano del cielo salió a ponerme la llave en mi mano. Y yo me acuerdo, vea, en lo inconfundible, yo caigo. Todo eso a mí me impactó, porque yo caí y sin ni siquiera haber aceptado a Cristo. Bueno, ahora que lo entiendo, ¿verdad? Sí, porque y me dice, y agarra fuerte tu mano, porque yo hoy te entrego esa casa y vas a tener tu casa aquí. Dios te trajo de tierra lejana para afirmarte, para bendecir. Y él comenzó, y mira, yo caigo, y caigo con mi mano, con las llaves en la mano, porque yo sentí una llave.
Por eso yo siempre he creído en los actos proféticos. Amén. ¿Por qué? Porque imagínense, yo no conociéndolo ya Dios ya en ese momento y en su gran misericordia, Ya estaba haciéndolo con ya estaba haciéndolo conmigo. Y de ahí yo te digo que mi vida cambió. Cambió en el sentido de que ya la amargura, el dolor, la tristeza, por lo menos una parte de lo que yo cargaba hasta ese momento se había ido. Qué lindo. Porque yo sentía siempre esa paz cuando yo llegaba a ese lugar. Entonces yo decido ir los domingos, ¿verdad? No era que iba todos los días, los domingos. Por algo se empieza, pero vea qué lindo la misericordia del amor de Dios. Los domingos porque yo no conocía absolutamente nada. Imagínense que yo vivía, digamos, vivíamos ahí, pero yo no tenía acceso a salir porque Alberto era muy celoso. Para él, yo salir de la casa era como que me iba a ver con quién sabe cuántos. Entonces, eso me abrumaba porque yo no podía salir. Y él trabajaba hasta los domingos, porque yo me acuerdo que él comenzó a trabajar ahí en de Bermúdez. Entonces yo ya llegaba a ese lugar, ahí encontraba paz, ahí seguía yo y iba, ya comencé a cómo oraban ellos. Yo me acuerdo que yo les ponía atención cómo oraban, que yo no oraba. Yo me acuerdo, No sabía hacer, yo no cómo hacer las cosas. nada, cómo- no sabía ni quién me guiara. Ajá. ¿Por qué? Porque no recuerdo que alguien me haya llevado a la iglesia. Y mi familia no conocía de Dios. Ahí, por eso este tema se llama Camino bajo una palabra. Qué lindo. Y esa palabra a nosotros nos afirma. Amén. Tomo la palabra y se las voy a leer para que Amén. ustedes, los que están ahí, ¿verdad? Amén. Hay personas, digamos, que andan buscando una palabra de aliento, en algún momento se desesperan. Amén. Y yo creo que hay que buscar esa palabra que nos sostenga, ¿verdad? Que esa palabra, lo que Dios nos diga, tenemos que obedecerle, que esa palabra nos sostiene cada día. Esa está en Isaías 41:9. Isaías 41:9. Va, hermano, esta palabra a mí me marcó. En ese tiempo yo no sabía que existía ese versículo en la Biblia, porque él me lo dice, me ministra, pero Perdón, hasta en ese momento es que usted empezó ya a escudriñar una Biblia. no fue en ese preciso momento. No, pero hasta en el momento que ya tiene la experiencia en la iglesia, antes no tenían de nada. De nada, absolutamente Wow, nada. De cero empezó. Cuando él me declara esta palabra, obvio, uno le queda remando y también tomé la llave, porque yo me acuerdo que me aferré a esa llave. Amén. Digo, yo tengo una casa aquí en Costa Rica y a como vivo, una casa, Señor. Wow, Padre, yo no sé, pero no sé a dónde está, pero quiero conocerlo. Y dice su palabra en Isaías 41:9. Amén. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Ah, qué lindo. Muy lindo. Vea, todavía a mí me da, porque fue cuando Dios llegó ahí a mi corazón. Ese fue el recibimiento que le dio Dios. Ya cuando yo voy comenzando a conocer de Dios, me recorro el trayecto que cuando veníamos para Costa Rica, a la frontera, saber de que dejaba mi casa y todo lo demás, me devolvió cómo Dios abría su corazón en cada pasada, porque veníamos ilegales. Nos venimos en un barco donde no era el Titanic, era donde venían los bananos. Ahí veníamos. En barco. Era de Granada para San Carlos. Y desde que Dios me movió de allá, de mi casa. De locura fue. Eso fue. Solo Dios. Vean, solo Dios. Ahora yo conociendo más la palabra, conociendo más a fondo esta palabra,
digo yo, Señor, desde que estaba en el vientre tú me amaste, tú me marcaste. Ya la había marcado. Me marcaste para conocer la maravilla, para dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando yo me aferro a esta palabra y vea, aquí hay una parte donde dice el 10, no temas, porque yo estoy contigo. Todo eso me lo decía Dios en ese momento. Bueno. No temas, yo estoy contigo. Por algo Dios nos trajo de tierra lejana para mí era porque Dios tenía el Se la plan. trajo para hacer el encuentro con él. Propósito. Qué lindo. Y el plan con él. Qué lindo. Desde siempre Dios me ha dicho, no te desampararé. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Ahí a Dios comenzó conmigo. Yo me acuerdo que yo iba a la iglesia, siempre iba. Yo tenía problemas donde yo estaba, ahí donde vivíamos. Pero eso no me importaba, yo me iba. Y yo siempre tuve mi carácter, decía yo que aunque esté viviendo como viva, pero yo no me voy a dejar de nadie en su idea de uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya Dios comenzó conmigo, yo comencé, digamos, a buscar de Dios. No leía la Biblia porque no tenía una. La verdad que ni me acuerdo cuando empecé a tener una Biblia, pero yo comencé a ir a la iglesia. No tenía nadie que le diera seguimiento. Nada. Qué importante eso. Hay que darle la gloria al Señor por todo. Que aquí en Impacto, de alguna u otra manera, hemos clamado para que Dios prepare brazos, para que Dios prepare, ponga gracia, ¿verdad? Para aquellas personas nuevas, aquellas personas que... y vea lo importante que es eso, vea. Bueno, yo siempre les he dicho, yo creo que yo tengo, Dios ha trabajado conmigo un montón y tengo mucho que aprender. Pero algo que yo he admirado aquí en Impacto es eso que nos han cultivado el amor por las almas y vea la importancia que es ver la otra cara de la moneda. En el caso suyo, como usted dice, nadie. Llegué ese día, acepté a Cristo, seguía yendo, pero no recuerda a alguien que figurara esa compañía con la que usted pudiera acudir, si tenía alguna duda, si no podía o si ocupaba acompañamiento o para solventar cualquier necesidad espiritual. Y vea la importancia que la importancia, digamos, de que le ayuden. La iglesia se mueve en esa línea de acompañar, recibir y acompañar los nuevos nacimientos. Yo me acuerdo que esa iglesia era una iglesia de amor, porque como yo sentí eso, me imagino, ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba Dios. Pasa el tiempo, digamos, pasan los años, ya yo quedo embarazada. Bueno, en ese tiempo, cuando yo voy con dolor y frustrada porque yo había tenido una pérdida antes de Jocelyn. ¿Su primer embarazo? Fue una pérdida. Ya viene el otro año, ¿verdad? Y lo más lindo es, como le digo yo ya comenzaba a hablar con Dios, no a orar, sino yo oraba. Ese Dios que yo fui a presenciar allá, yo quiero que ese Dios siempre esté conmigo. En sus palabras y con usted. Como yo podía, yo hablaba. Porque eso sí, yo ponía atención cómo oraban. Entonces yo comencé a buscar, digamos, como agarrarme de algo para yo ya irme formando. Y vean lo más lindo, como a los 6 meses de que yo voy a la iglesia los domingos, ahora no era que iba siempre. Lo que les quiero decir es que Dios tiene un propósito, tiene su misericordia. Amén. Está con aquel, por eso el que viene a este lugar, yo sé que viene para recibir del poder que aquí se manifiesta. Yo sé que las personas que vienen a este lugar y que anhelan estar, porque muchos me han dicho, yo anhelo ir a esa iglesia, yo quiero sentir la presencia de Dios, yo quiero sentir el poder de Dios. Aleluya. Y por eso yo siempre le digo, hay personas que le digo, valoremos lo que tenemos ahí. Amén. No es en todo lado donde la presencia de Dios se manifiesta.
A los 6 meses de estar yendo a la iglesia, recuerdo que un día yo no creía en las lenguas porque para mí eso era como que estaba invocando algo de loco. Y vea, yo me acuerdo, y vea, como le digo, mi esposo siempre en ese tiempo era muy celoso, y creía que se lo iban a llevar a la doña, entonces él mucho celaba, mucho. Ni en la iglesia. Vea, él sabe, es que eso a él no le importaba porque por la cabeza de él no se le pasaba. La familia por parte de Beto también no era ninguno creyente. Bueno, a lo que yo he escuchado, doña Ángela, ella iba a una iglesia. Así. Pero digamos, Beto no fue criado en el momento en que... Bueno, la abuelita sí los inducía porque cuando temor a Dios. Ajá. Sí, la abuelita sí era cristiana. Y siempre les inculcó a ellos, digamos. Yo me acuerdo. No, en realidad habían tenido experiencia. Eso, no, porque todos estaban pequeños. Ajá. Cuando tuvimos un pleito, me acuerdo, yo venía del culto un domingo, ya todavía, yo creo que ya estaba embarazada de Jocelyn, ya porque yo como a los 4 o 5 meses yo ya quedé embarazada otra vez. Porque yo quería una compañía, sinceramente. Yo me sentía sola. Yo quería una compañía, entonces yo siempre dije que yo quería un bebé. Viene Dios, después que tuve ese pleito en la noche con Alberto, me acuerdo, porque a mí nada me olvida, le digo, y a mí nada se me olvida, le digo. Pero no, aclaremos, no se le olvida, es para dar el testimonio. Sí, es para dar el testimonio. No es que... No. Vea lo más lindo, porque Dios me da las lenguas, después que, o sea, por eso, yo sé de que uno tiene que orar, tiene que... Tuvo la discusión y de todo. Tuvo la discusión y todo. Y aún con el chichón, el colerón que pudo haber pegado, pero usted dice, tengo que ir a la iglesia y me voy para la iglesia. Y esa sorpresa se lleva. Ok, yo vengo de la iglesia, ya pasa, uno va a dormir y todo, y el Señor me despierta como a la 1 de la mañana. En la casa. Ahí, nosotros alquilábamos una casita por ahí. Y ahí el Señor me da las lenguas. Vea, yo me despierto porque como le digo, eso era de loco. Yo me levanto. No lo pidió. No lo pedí. No, lo había visto en otros y conocía de eso. Sí, yo lo escuchaba en la iglesia, pero no era algo que usted aspirara en el momento que... No. Pero usted amaba a Dios. Y me despierto hablando en lenguas. Y aquellas lenguas, ya me imagino el susto de Beto. No, porque él no durmió ahí conmigo, él durmió afuera. Estaban enojados. Son secretos de Estado, ¿verdad? ¿Cómo? Secretos de Estado. Beto, te amamos mucho. Sí, porque vea que yo siempre he dicho algo que cada ser vivo tiene una experiencia diferente con Dios. Amén. Lo que Dios ha hecho conmigo es una cosa, lo que ha hecho con usted, lo que ha hecho con la hermana es otra. Y eso no invalida una cosa ni otra. Yo digo algo, los chiquillos se mueren de la risa porque yo le digo, el Espíritu Santo, Él es dueño, amo y Señor, y Él hace como le da su santa gana. No hay nada escrito, no hay protocolos donde diga, el orden es este y este. Sino que eso es lo lindo, Dios es multiforme y nos sorprende. Vea qué ejemplo nos da. Por ahí surge tal vez, y se vale, chiquillos, que surja la pregunta en que, como eso, que diga, no lo pidió, hay gente que lo está anhelando y lo está pidiendo, no lo ha recibido. No lo pidió, tal vez en el momento no estaba en unas condiciones humanamente óptima, porque qué es lo que que no se malinterprete. Allá las doctrinas, pero ¿qué es lo que dicen? Se tiene que meter en ayuno, oración y si usted no se mete en ayuno, oración ¿verdad? Para alcanzar ese bautismo del Espíritu Santo, la famosa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vea cómo Dios sorprende y con una experiencia vivida, nadie te lo contó, no, usted está diciendo, esto fue lo que me pasó, nadie puede decirle que no fue cierto, no, así fue. Pero yo digo, fui una de las que le preguntaba a Dios de que
Esas cosas que pasan. Iba, el ejemplo de ella, no lo pedía, humanamente decían que va a estar recibiendo nada, seguro estaba hasta con ganas de prestarle el pescuezo al marido, ¿verdad? Y todo eso. Hace poco les compartía yo a los jóvenes eso. La Biblia dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La primera marca que nos hace testigos es el don de lenguas, es lo que pasa en el Pentecostés. ¿Por qué una persona que no ha buscado esa llenura como otros no lo ha recibido, y por qué alguien en ese momento como usted? O como una vez escuché también un testimonio, y ahí fue cuando yo le preguntaba al Señor eso, pum, y ahí me apareció un testimonio. Un pastor contó esa experiencia. Cuando viene y que llegó y a un señor todavía no había dejado de fumar. Y ahí para la manada de religiosos que digan lo que quieran, no importa. Ya echamos poncha. Y dice que no había dejado de fumar, no lo podía dejar. Él quería en Dios, meterse en Dios, pero no podía dejarlo. Y que en una de esas, cuando se dio cuenta, estaba hablando en él. El Espíritu Santo lo bautiza. Y la esposa le dice, vaya donde el pastor para que le hagan mi liberación, porque usted lo que está es endemoniado. Porque usted es un pecador, no ha podido dejar el cigarro, ¿cómo va a hablar en lenguas? Se van del pastor, y el pastor, en ese momento el pastor ya el Espíritu Santo le había revelado qué había pasado. Vea qué lindo. Y se va, y el pastor llegó, eso para aclarar ese punto, y vea qué lindo lo que le pasó ahí. Le dice, hermano, ¿usted ha amado a Dios? Y le dice, sí, pero es que me ha costado. Ok, porque usted no puede solo. Necesita el poder para que lo pueda dejar. Sí, bueno, ahí me imagino que después de eso ya usted lee. Sí, ya digamos, fue cambiar completamente. Ahí ya comencé a escudriñar la escritura. Yo me acuerdo que... ¿Ya tenía Biblia ahí va? Sí, ya tenía Biblia ahí. Yo me acuerdo que era una pequeñita. Seguro doña Ángela andaba por ahí, porque nosotros vivíamos con ella ahí. Ajá. Pero me encontré una, y yo me acuerdo que yo lloraba cada palabra, que ahora yo creo que uno la lee menos, pero... Sí, usted se enamoró de Dios. Yo me enamoré completamente. Y lo que yo quiero enfocar es de que, yo lo que les quiero decir es que Dios ya tiene su mirada sobre nosotros. Amén. No importa, porque obvio tenemos que venir a Él, pero no importa lo que estemos haciendo. Porque tal vez hay personas que tienen raíz de amargura y dicen, yo no voy a la iglesia porque yo me siento brava, no he perdonado. Hay gente que no va a la iglesia. No es en nuestra fuerza. Ajá, exactamente, no es en nuestra fuerza. Entonces, si yo tengo más bien eso, yo tengo que buscar inmediatamente, más rápido, la ayuda de Dios. Amén. Porque tenemos que despojarnos de eso. Porque Dios, desde que nacemos, digamos, desde que nos ponen en el vientre, nosotros ya fuimos marcados y sellados para Él. Hay gente que dice, hasta el día que yo vaya y yo sepa que de verdad pueda vivir para Dios como tiene que ser, lo busco, pero jamás. Pasa el tiempo y la persona no quiere nada con Dios. Sin Dios no es. Porque tal vez están arraigados a un pecado. ¿Ves? Y entonces, sin Dios no lo pueden sin Dios nosotros no lo podemos. No podemos perdonar, no podemos soltar. No podemos soltar eso. Sin Dios no podemos. Primero buscar a Dios. Entonces, hay una palabra que siempre Dios nos va a traer, que se nos haga rema en el corazón, que en el caminar también. Y ya eso, usted abrazó esa palabra. Yo abracé esa palabra hasta el día de hoy. Han habido muchas que tal vez en una aflicción, como en Salmo 25, Dios me daba un día en una aflicción terrible. Dios me dijo, yo no conocía esa parte de ese versículo, de ese pasaje. Y me decía, yo saco tu pie de la red. Vea que Dios siempre me ha hablado a mí de palabras que yo ni siquiera las he leído. Pero un día siempre las encuentro en la Biblia. Es porque Dios me amaba desde siempre, Él me amó. Yo le voy a trazar esa palabra y yo sé que va a caminar bajo esa palabra. Yo saco el pie de la red. Qué lindo.
Gloria a Dios. Y a lo que más o menos también ya hemos hablado otras veces y conocí un poquito, a raíz de esa experiencia con Dios, ese encuentro con Cristo aquí en Costa Rica, también Dios te usa para que demás miembros de su casa. Cuando ya yo empiezo, digamos, a buscar de Dios, vean, lo primero que Dios pone en mi corazón es orar por mis hermanos, mi ¿Usted mamá. cree en esa oración? Yo creo en esa oración, porque yo me aferré a orar por ellos, porque yo quería que ellos conocieran al Dios que yo estaba conociendo. Yo quería que ellos lo conocieran. Ve, y comencé a orar por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos. Yo siempre he orado por ellos. Y ahí a través suyo lo han conocido. Y a través, digamos, un día decía la pastora, yo le doy gracias a Dios, decía mi pastora, porque de toda mi familia me escogió a mí. Qué lindo, sí. Para que yo doblara rodillas y a través de mí vinieran mis hermanos, mi familia. Porque uno tiene Amén. que primero ganarse a su familia, porque Amén. tenemos que ser primeramente iglesia dentro de nuestros hogares. El ministerio empieza en casa. El ministerio empieza por en casa. Amén. Entonces, para mí era el inicio empezar por ellos. Amén, aleluya. Y comienzo a orar por ellos y por ellos. Y un día yo me encuentro una hermana ahí en el centro y me dice así, viera que yo estaba orando por vos, me dice. Hermana en Cristo. Hermana en Cristo, sí. Me dice, estaba orando, me dice, era de la iglesia de allá, de la Rosa de Sarón. Usted iba. Ajá. Estaba orando por vos y el Señor me dijo que tu mamá se va a venir para acá. Que tu mamá está atravesando algo y yo ni cuenta me daba. ¿En serio? Yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando en Nicaragua. Nadie le puede decir que Dios no habla. Y me dice, y Dios la va a traer a este lugar. Así como te trajo a ti, la va a traer. Y va a empezar por ella. Dios va a empezar por ella. Y así fue. Pasaron unos meses porque yo como no sabía qué pasaba allá, no había teléfono. Eso sí. Me acuerdo que mi hermana, la mayor, mandaba cartas, pero nunca me llegaron. Una me llegó, creo, porque se perdían o quién sabe qué, pero era por cartas. Ajá. Y viene un hijo de doña Ángela, el que ahora es pastor, y me cuenta todo lo que está pasando allá de mi familia. Bueno, fue un caos después que yo me vine. Bueno, mi mamá se fue, dejó a mis hermanos, a los que estaban más pequeños, una de las más chiquititas era Dunia. Y comienzo a redoblar la oración yo, porque ahí como que me desconcerté. Flaqueó la fe un poquito ahí. Sí, porque yo lo que quería era agarrar e irme para allá, porque quería ver qué era lo que estaba pasando. Amén. Y comencé a clamar y un día me dice, Beto, vamos a ir a Nicaragua. Ya Jocelyn ya tenía como un año, ya había nacido, digamos. Vamos a ir. Y cuando yo fui, bueno, el panorama, pues sí, por eso hago énfasis solo, digamos, de las partes donde, pero Dios siempre trabajó. Sí, sí, sí. Me fui para Nicaragua y yo, cuando ya, bueno, venimos de regreso, yo me traje a mi mamá. Qué lindo. Ella cambió, digamos, totalmente, como ella estaba allá, ella cuando vino aquí cambió completamente. ¿Por qué? Porque ya donde yo estaba era la oración, era, digamos, yo era la que vivía buscando a Dios, buscando, clamando por ellos, por la salvación de ellos. Porque Dios con misericordia vino a mí primero, pero yo tenía que doblegar mis rodillas para que mi familia viniera. Con uno de una familia que se levante. Que se levante. Qué lindo. Con uno que se levante, qué lindo. Sí, ya Dios hizo lo que tuvo que hacer con mi mamá, la transformó porque sinceramente ella dejó todo lo que estaba haciendo y ella comenzó, digamos, ella decía en sus cosas que era para respetar mi casa porque yo iba a adorar a Dios. Ella siempre decía eso. Yo es porque quiero cambiar. Comenzó a ir con usted a la iglesia, pero supuestamente eso para complacerla a usted, porque estaba viviendo con usted. Porque estaba viviendo conmigo. Ajá.
pero Dios empezó por ella. Claro, ya vea. Dios tenía que sanarla, Dios tenía que libertarla, Dios tenía Cualquier que quitar estrategia usa el todo. Señor en nosotros. Bueno, ya un día dejo de ir a esa iglesia y recuerdo que una vez me dice una que iba también a esa iglesia, me dice, no han vuelto, dice, vamos. Yo no sé por qué no volví a ir, no recuerdo, pero me dice ella, vamos. Y nos vamos un domingo, fue en la mañana. Pero en Impacto de Dios, siempre que yo pasaba por ahí, siempre que pasaba en Impacto, yo escuchaba todo eso tremendo que ha tenido Impacto, esa libertad. Yo me acuerdo que el que pasaba por ahí, por Impacto de Dios, se le erizaba el pelo y era una gloria que caía ahí. Y un día que yo voy a la iglesia, otra me dice esa muchacha, me dice, Iba, me dice, ¿por qué no entramos a esa iglesia hoy? Vamos, me dice. Dicen que ahí es tremendo. Vea, para no cansar el cuento, nos desviamos, veníamos de la otra iglesia, nos desviamos, nos pasamos la calle y entramos a la iglesia. Y vea, desde que nosotros pusimos los pies ahí, eso fue un impacto. Le hizo honor al nombre. Vea, esa muchacha eran de grada, la verdad, la iglesia tenía la entradita. La entrada tenía unas gradas. Esa muchacha, desde que puso los pies, ella comenzó a dar vueltas, como remolino se fue para el frente. Entrando. Impacto de Dios, ¿verdad? Y más detrás iba yo. Vea, para mí eso fue un impacto porque hasta hoy yo me quedé ahí. Hace lo que pase aquí hasta. Obvio, Dios siempre ya estaba trabajando en mí porque obvio no es de la noche a la mañana que uno cambia, pero Dios me llevó a Impacto de Dios para afirmarme. ¿Cuántos años de estar en Cristo? Como a los año y medio, 2 años. ¿De estar en Costa Rica? Sí. ¿O de aceptar a Cristo? No, de estar en Costa Rica, porque yo de que vine aquí, digamos que a los 3 meses de haber venido, entonces de estar en Cristo, digamos. Sí, ahorita ¿cuánta trayectoria? Bueno, la trayectoria que yo tengo de estar en Impacto son 25 años. Parecido a lo que tiene de haber aceptado a Cristo. Sí, porque yo lo acepté como a los 3 meses, como en el 93. Yo lo acepto. Y ahí anda uno, ¿verdad? Como ovejón de mayo, pero uno allá anda y anda. De hecho, Impacto de Dios en 1992 nació. Sí, pero yo llego como en el 2001, 2002, por ahí, a Impacto. Ok. Ese otro tiempo yo estuve en la otra iglesia. Estaba en la otra iglesia. 25 años. 25 años de estar en Impacto de Dios. Y en esos 25 años, ¿qué? Pruebas, luchas. ¿Qué le puede decir usted a la gente acerca de que, cuál es eso que usted dice? Por esto es que yo tengo, ahorita voy a 25 años y sigue, ¿verdad? De permanecer en Cristo. ¿Cómo ha logrado eso, Iván? ¿Cuál es, podemos decir, cuál es esa receta que usted puede decir a alguien para que persevere y lograr alcanzar ese nivel de trayecto? Bueno, para mí la perseverancia consiste en orar sin cesar y no desenfocarse. Pablo lo dijo por eso. Porque tenemos que estar seguros de que el enfoque en Dios, eso es lo que nos va a mantener. Que van a venir pruebas, porque yo he pasado, bueno, los que me conocen, he pasado por diversas pruebas en el matrimonio, con los hijos. Mucho tiempo estuvo hasta sirviendo y su esposo estaba inconverso. Sí, mucho tiempo hay mujeres, sola. De hecho hay mujeres que pasan esa situación. Primero ahorita nos sigue dando la receta. ¿Qué le recomienda a usted a esas mujeres que tienen un esposo inconverso? ¿Cuántos años estuvo usted así? Bueno, bastante, porque orando ya estaba, o sea, estando yo aquí reciente es Beto,
pero nunca él había buscado al Señor, ¿no? O sea, entonces fue aquí donde Fue aquí donde yo los conocí. ajá, cuando, digamos, él nace, porque Entonces fueron bastantes años. sí, yo pasé como 15 años, un día yo di un testimonio aquí, Ajá, 15 años, fue el día que él aceptó a Cristo, ajá. fue un jueves, Un cumpleaños suyo. ajá, fue un cumpleaños, El mejor regalo que le pudo dar el esposo a la esposa. De venir y acompañarlo. tenía 15 años orando de verdad, porque a veces uno de, ya no estoy orando porque ya me cansé, yo no veo respuesta y todo eso, pero yo 15 años para que mi esposo llegara a los pies de Cristo. Y aquí está. Y aquí estamos. 15 años y sirviéndole a Dios y todo. Ya usted, o sea, en liderazgo, en varios puestos en la iglesia y en esa lucha. Entonces sí se puede. ¿eh? Claro que sí se puede. Por eso le digo, dice que puesto los ojos que en no Jesús, se desanimen esas mujeres que han estado en una situación de eso. hay que orar, redoblar la oración. Creerle a Dios. Y pedir ayuda. A veces necesitamos que ayuda, digamos, decirle a mi hermana, a mi hermano, ayúdenme a orar por esta petición. ¿Usted cree? Bueno, yo creo en la oración. Amén. Creo Aleluya. en la persistencia. Creo que en Dios todo es posible. Amén. Y hay una palabra de ahora, digamos, que yo tengo ahora, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Esa palabra para mí es rema en mi vida, en mi corazón. Qué lindo. ¿Por qué? Porque Dios trae fortaleza a través de esa palabra. Continúe contando cuál es esa receta de qué es lo que, aparte de la oración, o qué ha hecho Ivanelia. Vamos a robarle un poquito de sus técnicas, de estrategias de guerra. En esos momentos de prueba, de flaqueza, hay veces que sentimos que la fe mengua. Más cuando vemos lo que no queremos ver. Como usted decía algo también que quiero resaltarlo. En el momento usted no entendía las cosas, de cuando se vino para acá, para Costa Rica, hasta ahora es que usted ya entendió que había un plan trazado, pero en ese momento no lo entendía. No entendía. Caminaba aún sin entender. Vea qué lindo. A todas esas personas que en algún momento, de repente, más cuando viene dicen, busco a Dios, pero se me viene un problema. Se le viene un problema. ¿Qué les dice usted? Sigan adelante. Que sigan adelante. Aunque no lo entendamos. Ajá, aunque nosotros no entendamos lo que Dios, porque Dios nos habla. Vea, Dios nos habla de muchas formas. Amén. Dios en cualquier momento te dice de alguien, vea, siga adelante. Eso que usted está pasando, mañana va a ser un testimonio. Y esas técnicas de guerra de Ivanelia, en el momento que la fe ha flaqueado, momentos de, usted ahora decía algo, había soledad, amargura. Viene a Cristo, Dios transforma, Dios liberta. Amén. Y aún estando a veces más los que de alguna otra manera ahí hemos estado aprendiendo en el ministerio, creciendo juntos en ministerios, desarrollarnos en varias asignaciones en la iglesia. Se llega un momento que uno se siente así. Se vienen pruebas que uno ni se imaginaba que podía hacer. ¿Qué consejo, qué estrategias de guerra nos puede compartir Ivanelia en esos momentos? Bueno, en esos momentos de dificultad, quizá de tristeza, quizás de dolor, porque también he pasado por el dolor, por momentos flaqueado, pero yo no he dejado de creer. No he dejado de creer. En la vida de ministerio no es de color de rosa, ¿verdad? Hay momentos en el que no importa, a veces aunque tengamos, porque a veces vienen los dardos del enemigo donde hablamos palabras negativas, pero mi corazón no deja de creer. No deja de creer porque Dios siempre te habla. Al final termina uno en el mismo lugar. En el mismo lugar. Estoy desmotivado, estoy cansado, me duele, me enoja, no entiendo,
pero al final de todo termina otra vez. Yo le decía un día, es algo tan extraño y tan bonito. ¿Cuándo usted se da cuenta que de verdad usted depende de Dios? Cuando al final, por más que usted se haga el desentendido, estoy desmotivado, me siento desanimado, me duele mucho, hay enojo, no entiendo, me siento sola, me siento solo, pero al final de todo uno termina en el mismo lugar. Señor, perdóname, aquí estoy. Dijo el meme, soy yo de nuevo. Porque sí, reconocemos que al final solo Él. Solo Él, porque, vea, yo he estado quizás enojada, quizás con dolor, quizás, pero cuando yo voy yo le digo a mi cama, mi lugar favorito. Ajá. Así le llamo. ¿Y no por dormir? No. Aclaramos. No es por dormir, no por dormir, es porque yo ahí hablo con Dios. Qué lindo. El secreto, su lugar secreto. Ese es mi lugar, porque Dios sabe que cuando yo voy ahí, si yo voy con dolor, Él sabe. Entonces yo le digo, Señor, tú ya sabes que yo vengo así con este dolor. Qué lindo. Yo vengo, me está pasando esto, pero yo sé que en ti yo me voy a levantar. Yo no voy a dejar de creer. Digan lo que digan. Digan lo que diga, pase lo que pase. Entonces yo comienzo a llorar y ahí Dios sabe que yo ahí lloro, ahí grito, y quizás nadie se da cuenta, pero es ahí donde ahí Dios me habla también. Amén, aleluya. Dios me habla a mi corazón lo que yo tengo que quitarme, lo que tengo que cambiar para ayudar a otros. En ese lugar de su altar. Sí. Yo siempre, este es mi lugar favorito. A veces le digo a las chiquillas, mis nietas se meten ahí. Si ustedes se meten ahí, voy a comenzar a decirle al Espíritu Santo que se entren a orar, que no entren a pelear ni a ver teléfono. Yo voy a decirle a él que las inquiete y que no las deje tranquila porque Él está ahí. Ese es mi altar, dice. Ese es mi lugar. Qué lindo. Ahí yo hablo con Él, ahí lloro, ahí me río. A veces yo me río con Él y yo... Él es real. Usted no le... Si alguien le dice, pero ¿por qué usted cree en Dios? ¿Por qué cree en los milagros? Porque Dios es lo sobrenatural. Dios es sobrenatural. Usted no solo lo conoce, lo ha vivido. Lo he vivido. Qué lindo, Iva. He vivido, digamos, la transformación también de mi familia. Pues no somos perfectos. Ya pero cuando llegó Beto a los caminos del Señor. Fue más liviana la carga, porque ya él empezó a orar. A toda hora lo escuchaba orando allá en la sala, hincado, orando por todo. Ahora él ora por mí, porque yo sé que... Pero antes, cuando yo estaba sola, la carga me pesaba, sí, pero yo nunca la boté. Nunca deje por enojo, por nada esa oración. Siempre, aunque usted vaya enojado ante Dios, dígale, Señor, perdóname, vengo enojado, pero voy a orar. Sigo creyendo. Creo en los milagros. Creo en el poder de Dios que transforma familias. Porque su palabra lo dice, Él nos sacará del pie de la red. Qué lindo. Porque Él nunca nos va a dejar. Él no siempre nos va a guiar conforme a su voluntad. Amén, aleluya. Qué lindo, Iva. Y ahora yo puedo decir, mi casa es casa de ministerio. Amén, amén. Todos los que estamos ahí, gracias a Dios, yo hay una que otros consejos siempre les doy y les digo, bueno, somos una familia, pues no somos perfectas. A veces nos desviamos, que nosotros nos reímos como muy fuerte y todo lo demás, pero en Amén. Dios estamos orando. Y si alguien nos pide ayuda para orar, como Jesús, otras veces como Pedro, otras veces así somos. Pero sí, ahí sí, estamos, sí. Y seguimos adelante creyendo. Amén. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Qué lindo, Iva. Iva, yo creo que ya para concluir, ¿verdad? Ya ahí se nos va. Yo a usted la veo como esa mujer con ese liderazgo. A usted ninguna mujer se puede arrimar a decirle como esos ejemplos, mujeres que tienen esposos inconversos, mujeres que tienen hijos inconversos, mujeres que están atravesando de repente situaciones, sea de escasez, sea por
el momento de alguna enfermedad, sea por algún momento de desprenderse de un ser querido y de todo. Y el típico, nosotros como humanos somos muy frágiles a todas esas situaciones que nos impactan, las emociones, ¿verdad? Más cuando algo nos duele. Y el típico natural es que nosotros soltamos, que ya, hasta aquí llegué y Por nada, digamos, se van de la iglesia. a veces por Hay nada. personas por nada se van de la iglesia. Bueno, perdón por la palabra, pero por tonteras. Ajá. Dejamos, digamos, lo que Dios nos ha dado. ¿Se imagina que usted se hubiera cansado de orar por su esposo? No estoy ahí aquí. Los hijos. Quizás el matrimonio ya no estuviera, Quizá porque el matrimonio. a veces yo le digo a Beto, le digo, a veces nosotros las mujeres tenemos que pararnos fuerte para sostener un matrimonio, porque todo lo soportamos. Pero cuando Dios vino a enseñarnos, ¿verdad? Porque por mí, antes de Cristo, yo me agarraba de la greña con Beto. Pero Claro. ya en Dios es otra arma. Es la Ahora oración. peleamos con amor. Digo. Ahora ya ni le digo nada, porque le digo, ay, no hay uno que pelea por mí. Sí, Yo quiero, le digo, yo quiero vivir mi vejez tranquila. Tengo en Costa Rica estar 33 años. Y en Dios 25 años. Y por medio suyo, Dios ha tocado, empezando por los de su casa. Casi que todos, ahí solo faltan 2, que ahí estoy todavía, a veces digo Que yo. por lo menos ahí les ha trazado el camino. Ajá, y Llegará bien siempre, ahora. a veces amanezco con ese sentimiento de enviar saeta de salvación sobre Amén. uno de mis hermanos, le digo yo, y tal vez le mando un mensaje a uno de ellos y le digo, mira, es tiempo que despertes, que abras tus ojos. Amén. Cristo viene. Amén. Y si Él viene, ¿cómo te va a encontrar? Amén. No crea que hay gente que cree que anda en el mundo haciendo de todo y ya, y tal vez en el hecho de muerte dice, Cristo llegó y me rescató. Puede ser. Amén. Pero si ando en una fechoría haciendo algo que no le agrada a Dios, Amén. Aleluya. entonces que no seamos desprevenidos. En el camino de Dios no podemos ser desprevenidos, ni desenfocarnos de Dios. También hago énfasis aquí, vea la importancia de que, bueno, la Biblia es clara, lo dice, muchas tribulaciones pasará el justo. Pasará el justo, pero Quiere de decir todos. que el justo sí. Quiere decir que el justo sí pasa tribulación. Amén. Pero de todas ellas, Nos libra Dios de toda prueba, de toda tribulación. Él siempre nos va a librar, pero que esa palabra que Dios trajo a tu corazón, a tu vida, que esa sea para que te afirmes y sigas adelante. yo a usted la veo como ese ejemplo de seguir para muchas mujeres que, como le digo, que a veces nos cansamos de luchar, de conquistar en Dios. Que no se cansen, porque Dios en su momento va a traer respuesta, pero en el momento menos preciso. Creer primero, no dejar la oración, que nada me desenfoque. Esos son tips para que nosotros sigamos adelante. Por los ojos puestos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Bueno, Iva, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Yo quiero que terminemos esto, que sea usted orando respecto a esa palabra de atesorar esa palabra que nos sostiene y nos afirme cada día. Amén. Y que sea usted orando. Yo sé, gloria a Dios por los hombres y todo, pero yo sé que hay muchas mujeres que sí, situaciones como las suyas, en las que ya sea con la pareja inconverso, tienen esa lucha en su casa. Sí. Mujeres que de alguna u otra manera también con los hijos y que no se han podido desprender, no han afirmado su corazón en Dios, que todavía les falta esa fe, que se incremente esa fe. Entonces, yo quiero que esta tarde sea usted orando por los que estamos aquí y enviando esa oración a todas esas mujeres. Amén. Vamos a orar, amén. Declarar la palabra siempre, ¿verdad? Amén, aleluya. Que solo Dios nos sostiene. Sí, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahí donde está cada persona, Señor, escuchando, Rey de Gloria. Sabemos, Dios, que una palabra a nosotros nos sostiene día con día, Padre. Sea ahí esa persona, Dios, que necesita, Dios, una palabra. Ve y dásela ahí a su corazón, Jesús. Porque sabemos que tú alcanzas, Señor, ante nosotros no nos podemos llegar, tú sabes llegar, Señor. Sedúcenos cada día, Padre, a esa mujer que está orando por su esposo, a ese varón que ora por su esposa, Dios de la gloria. Que seas tú, Dios mío, guiándolos a toda verdad. Que seas tú sosteniéndolo, Dios mío, de tu brazo fuerte, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos, Señor, a través de este canal, Dios mío, a cada persona que se conecta, que escucha, Dios. Que hay un Dios de milagro. Que hay un Dios que nos saca de cualquier situación, ya sea del dolor, de la amargura, ya sea de cualquier circunstancia que estemos pasando. Sabemos que hay un Dios sentado en su trono, que estás anhelando que tú extiendas tu mano para darte la ayuda, porque Él es el único que saca el pie de la red de sus hijos. Él nos bendice cada día en el nombre de Jesús. Bendigo la familia, Señor. Bendigo a los sacerdotes de casa, Padre. Ahí levántalo, Dios, porque sabemos que tú tienes algo preparado para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Iva, por este tiempo y que no sea la última vez. Amén. Que no sea la última vez. Muchas gracias a todos ahí en su casa. Que Dios me les bendiga. Nos estaríamos conectando de nuevo de hoy en 8 con una palabra más de reino y esperamos que sigan compartiendo este mensaje. Igual lo vamos a subir a YouTube para que quede en YouTube, igual para las personas que no tienen Facebook de repente o así. Entonces ahí está en YouTube, se pueden conectar igual Impacto de Dios Cariari y nos veríamos de hoy en 8. Que Dios me les bendiga, les amamos mucho.